Estamos aquí con el psicólogo Christopher, en el cual nos va a ir hablando un poco más de los maltratos psicológicos hacia los adolescentes, ya que va a comenzar las clases y necesitamos saber un poco más y tener más información sobre el tema. Muy buenos días, Christopher. Muy buenos días, gracias por la invitación. A usted más bien las gracias por estar el día de hoy y aclararnos todas estas dudas que tenemos y que hay en casa, que algunos no mencionan, más que todos los adolescentes, cuando sufren un maltrato. ¿Cómo podemos prevenir o cómo podemos darnos cuenta? El bullying es una denominación que se ha adoptado, que significa en realidad violencia o maltrato entre pares o iguales. Es un problema de salud pública, ya que generalmente nos preocupamos mucho por las personas que son víctimas de este tipo de conducta. Y entre las características que podemos mencionar, y es que nos deben llamar la atención, son los cambios justamente de conducta, de aislamiento, una disminución en las calificaciones. Estos podrían variar. Sin embargo, cualquier persona cercana se podría dar cuenta de modificaciones en el comportamiento. Sin embargo, hay un asunto quizás más importante, y es el hecho de quienes cometen esta violencia entre pares, ¿no? Y es ahí donde nace esta denominación de que es un problema de salud mental, ¿no?, pública, ya que las personas que cometen este tipo de violencias son personas que están quizás padeciendo por un trastorno de conducta. Y esto podría agravarse. En realidad, aquí un foco de atención debería prestarse a quienes están cometiendo estos actos. Y son los padres de estos niños que maltratan, quienes deberían tener mayor interés sobre este asunto, ya que estas no son normales. Y esto podría derivar posteriormente en unos trastornos que podrían afectar seriamente la posibilidad de adaptarse de estas personas. Ya que es muy importante también tocar esos temas, más que todo los adolescentes que están entrando o están cambiando de establecimientos por diferentes razones. Como usted bien lo mencionaba, es que un padre puede darse cuenta fácilmente, pero el adolescente a veces va, se podría decir, mintiendo, diciendo que está golpeado con algo o que le han hecho algo o se siente mal por X razones, pero no hablan con la verdad. Y en esa parte, ¿cómo podríamos ayudarles o cómo podríamos verificar? Bien, evidentemente, ser víctima de un tipo de maltrato puede afectar tu autoimagen, cómo tú te percibes y cómo los demás te pueden percibir. En un primer momento las personas podrían tender, si no es una norma, ¿no? Quizás hay otros niños que puedan develarlo en primer momento los problemas que están pasando. Sin embargo, otra cantidad de niños podrían ocultarlo con el fin de no ser sancionados o temer las consecuencias de este hecho de denunciar, ya sea por los padres o ya sea porque los padres procedan de alguna manera. Mira, te cuento un caso. Por ejemplo, una niña reveló que era víctima de acoso por otro adolescente, y esto sucedió mientras ella estaba pasando una clase virtual. La mamá se molestó tanto y en plena clase reclamó este asunto. Obviamente esto causó un gran impacto en esta niña, que además de haber sufrido un hecho de estos, también causó o también experimentó el desagrado o la desaprobación de sus otros compañeros, de la maestra, por la forma de cómo reaccionó la mamá. Entonces también hay un temor sobre cómo los padres pueden reaccionar. Y ante esta situación, lo más sugerible es que puedan buscar orientación, ya sea en profesionales o en otras personas que hayan experimentado situaciones similares, para poder ver de qué manera pueden proceder sin que la conducta del papá también pueda nuevamente afectar a del hijo o la hija. ¿Cómo podría reaccionar un padre, como usted bien lo mencionaba, que puede
guardar a su hijo, se podría decir, o desguardarlo a través de eso, ya que usted lo mencionaba bien que un padre puede reaccionar violentamente, puede ir a hacer escándalos en los colegios, ya que los niños a veces, o mejor dicho, los adolescentes a veces se avergüenzan de todas esas acciones y a veces por esas situaciones no lo dicen o no lo comentan en su familia. A veces entre amiguitos, amiguitas se cuentan, pero a veces con nadie, no confían en nadie, ellos mismos se ahogan, a veces llegan incluso hasta llegar consecuencias fuertes. Bien, como los papás pueden optar por buscar orientación. El hecho de que un niño sufra bullying, y hay que entender bien esto, ¿no? Esta violencia entre pares tiene que ser frecuente, reiterativa, por un prolongado tiempo. Entonces, al ser una persona víctima de esta situación, tiende a presentar un cambio de síntomas y esto puede decirte que podría estar sufriendo algún daño psicológico. Es ahí donde el papá debía buscar ayuda para este niño, ¿no? Y como te había comentado en un inicio, también el papá del niño que ha agredido debería buscar ayuda, porque ya el hecho de que cometa estas conductas puede darte síntomas de que puede estar sufriendo un trastorno grave. Entonces es bueno estar pendiente de ellos. A veces no hay esa posibilidad, en muchos casos, ya que el papá y la mamá están trabajando, se quedan con la abuela, los tíos o una persona mayor encargada. A veces cuando ya son adolescentes les dejan solos, que estén por su cuenta, y es un poquito difícil también darse cuenta con las personas que están trabajando ya, porque a veces ni domingos ni sábados tienen tiempo para sus propios hijos. Y en este caso, ¿qué podríamos hacer? Es una pregunta difícil, ya que estás tratando de, tratar de buscar ayuda. Bueno, en el sentido de que ellos tengan que trabajar por mucho tiempo y no tengan la posibilidad de ver a sus hijos, tiene un coste social, emocional para el niño. Entonces, de alguna manera tienes que evaluar si incrementas tus ingresos o mejoras la relación con tus hijos. Pero en el caso que los papás opten por la segunda, tendrían que reinvertir ese dinero en buscar ayuda para sus hijos, ¿no? Entonces buscar algún tipo de apoyo extra, que cuenten con profesionales, porque dejarlos solo es restarles educación, es restarles el desarrollo personal. La mayoría de los niños tienen un periodo de desarrollo cerebral hasta los 12 años. Hasta los 12 años un cerebro de un niño es similar al de un adulto. Si ese periodo no recibe estimulación, que una de estas es la relación entre padres con los hijos, estás impidiendo el desarrollo de habilidades. Pero como vos te ves forzada a trabajar porque tienes que sostener a la familia, deberías compensar esto comprando otros servicios. Apoyos escolares, servicios de instituciones que le puedan facilitar el desarrollo de habilidades. Si solamente los dejas en casa o en cuidado de personas que no hacen mucho, estás ganando dinero que después vas a tener que reinvertir en otros servicios más adelante. Ya que es muy importante entonces estar con el padre y la madre o uno de los dos para poder darse cuenta de todas estas situaciones que presentan los adolescentes. Sí, y en el caso de que ellos duden, ir a un servicio de psicología. Es decir, si tú tienes mucho tiempo trabajando y no puedes estar con tus hijos, pero de alguna manera algo te va a llamar la atención, ante la duda, preferible es que vayas donde un psicólogo que te descarte. Te pongo la siguiente situación. Imagina que tú tienes un dolor de estómago. Podría derivarse a muchas cosas. Muchas de las personas ya tienen mucho tiempo cuidándose y podrían utilizar algún medicamento casero o un fármaco para curarse. Pero si este no pasa, necesariamente tienes que ir al médico. Si la conducta de tu hijo no cambia con los afectos que tú sueles darle, entonces también deberías ir al psicólogo, porque quizás el problema sea más grave del que te estás imaginando. Entonces es muy importante darse cuenta, y más que todo cuando recién está comenzando todos estos problemas en los adolescentes, porque cada vez va aumentando y pueden llegar a casos muy difíciles y tomar decisiones por ellos mismos. Tienes razón, por eso se llama problema de salud pública.
porque la cantidad de casos se va incrementando. Lastimosamente, nuestro servicio de salud boliviano no ha incorporado la salud mental dentro de los servicios de médicos, ¿no? Es decir, dentro de los hospitales o dentro de las postas de salud. Entonces tú no puedes acudir a un servicio público, pero sigue siendo un problema de salud pública porque engloba hoy día una mayor cantidad de personas. Evidentemente, también la frecuencia y la intensidad del maltrato puede influir en la decisión de un suicidio. Y el suicidio está indicando de que quizás este niño estaba experimentando un trastorno que llamamos depresión. Entonces, sí es algo que hay que tomar muy en cuenta porque después las consecuencias son bastante desagradables, ¿no? Y genera un sentimiento de culpa después en los padres que también va a generar una alteración en ellos. Debe haber dos situaciones para poder distinguir, uno cuando están comenzando y uno cuando el problema ya está avanzado. ¿Cómo un padre puede darse cuenta para poder diferenciar esos dos casos? En un principio, las situaciones de maltrato pueden generar conductas visibles como el aislamiento, pueden modificar sus hábitos de alimentación, pueden modificar sus hábitos de sueño. De lo que te estamos hablando es de cosas que pueden ir cambiando, como cuando uno podría estar enfermo, ¿no? Cosas bastante visibles, pero que podríamos pasar por alto o podríamos pensar que es una situación temporal, ¿no? No come porque quizás ya comió en casa o no duerme porque quizás ya durmió en la tarde, ¿no? Entonces hay cambios de hábito y de rutina. Después estos se convierten en conductas que son cada vez más frecuentes y después vas a comenzarte a dar cuenta que puede presentar una serie de características propias de un cuadro de trastorno mental. Y cómo distinguirlos, ahí es donde ya tienes que ir al psicólogo y te va a decir cuáles son los síntomas que está comenzando a presentar. Al igual que te ponía el ejemplo del dolor de estómago, ¿no? Las personas pueden tener dolor de estómago, pero que en realidad puede ser una úlcera o puede ser otra alteración gástrica, pero ¿quién te lo va a decir? El médico. Es importante que el adolescente quiera asistir a las consultas o previamente tiene que ir el padre y la madre para poder relacionar todo este tema que le está pasando a sus hijos. Es importante que pueda ir con el adolescente a una primera consulta, ya que el psicólogo que tiene que ver la conducta del niño, ¿no? O del adolescente. Evidentemente se sugiere que la primera entrevista pueda ser entre los padres con el psicólogo para que el psicólogo pueda informarse de cuáles son las situaciones que están atravesando los niños, ¿no? Es decir, cuáles son las conductas que les llama la atención. Y después el psicólogo tendrá una entrevista con el adolescente para informarse sobre cómo él está experimentando esta situación. Aplicará una serie de pruebas, al igual como en la medicina te aplicarían una serie de exámenes y te van a dar un resultado sobre cuál es la situación que padece el adolescente, ¿no? Evidentemente, cuando además de encontrarse dificultades en la escuela, también se encuentran dificultades en el hogar, es muy probable que de la terapia o la intervención de la psicológica participe también los padres, quizás por las dificultades de comunicación o relación que pueda haber existido. Es importante entonces desde muy pequeños tener una buena relación con el padre y la madre o con la persona que está cercana para poder tocar todos esos temas, relacionarlos y poder contar con alguien, ya que es muy difícil a veces en los adolescentes más que todo es contar y desarrollarse con los sentimientos que ellos tienen. Sí, se ha demostrado en muchas investigaciones en neurociencias que la relación entre niños y la madre específicamente tiene un impacto positivo en el desarrollo del cerebro. Y la relación entre el padre, ¿no?, el varón con los hijos, tiene una importante relación en el desarrollo emocional y la resiliencia. Este último concepto significa que los niños son capaces de sobreponerse a situaciones difíciles. Es decir, podrían enfrentar mucho mejor el bullying si la relación entre padre, el hombre y el niño podría estar fortalecido por múltiples actividades. Entonces es muy importante desde el vientre, como usted lo decía, tener esa relación con los hijos,
porque ese momento igual se pueden llevar los malos conceptos, la inseguridad de poder hablar con alguien, contar los problemas, y eso cuando les pasan alguna situación, cuando son adolescentes, ya van variando totalmente las instrucciones que ellos deberían prevenir antes de cometer cualquier situación o antes de callarse lo que le está pasando. Sí, tienes mucha razón. Hay una diferencia en el desarrollo entre la niñez y la adolescencia. Los niños siempre van a acudir a sus papás. Los adolescentes van a acudir más a sus amigos o pares para poder explicar lo que les está pasando, para buscar información. Ya que hay un momento de modificación, ¿no? Es un paso de la infancia a la adultez, intermedio la adolescencia, donde tratan de ser cada vez más independientes, por lo que tienden a confiar más en otras personas, ya que así se sienten más independientes. Tiene mucha razón en todas estas situaciones. Un consejo para todos los padres que están viendo y verificando que les está pasando algo, pero no están comentando entre ellos mismos o no están hablando con sus hijos, o para los adolescentes que están viviendo toda esta situación. Bien, sí, es importante que si están experimentando situaciones en las cuales ven cambios en sus hijos que no les parecen normales, asistan a un servicio de psicología, tanto para quienes son víctimas de estos maltratos como quienes son los maltratadores, ¿no? Porque después el tratamiento o la intervención se hace más duradera. Ten en cuenta que hasta los 9 años y después hasta los 12 el cerebro crece muy rápido, por lo que los tiempos de intervención se acortan porque el cerebro es más fácil de modificar. Pero después de los 12 en adelante se va haciendo una estructura cada vez más difícil de moldear, por lo que el tiempo de tratamiento es más extenso y es más costoso. Por lo que es importante que en primer momento, cuando noten estos cambios, asistan a un servicio de psicología quien les pueda asegurar de que hay algo que puede estar andando mal o simplemente son quizás susceptibilidades de ellos. Exacto, entonces tenemos que tomar en cuenta todos esos consejos para poder ir desarrollando y creciendo y salir de toda esta situación que una persona puede estar viviendo, y más que todo en los adolescentes. Muchas gracias por estar el día de hoy. Me estoy olvidando sus números de contacto, donde pueden contactarse las personas para poder prestar los servicios, ya que muchas familias están pasando por estas situaciones, y más que todo los adolescentes que siempre se quedan callados. Bien, sí, tenemos un servicio de psicología y neuropsicología. El número es el 69 36 30 08, desde donde nos pueden comunicar. Entonces podemos comunicarnos a todas esas personas que están pasando por situaciones similares para poder avanzar y poder salir de ese cuadro de depresión, como se podría decir. Muchas gracias por estar el día de hoy, Christopher, y darnos a conocer todas estas situaciones.